Alguien que le guste el tema inmobiliario y quiera especializarse en esa parte, ¿cómo lo hace? Toda la semana aparece una inmobiliaria nueva. Toda. Es un negocio relativamente sencillo de montar. En mi sector, como en todo, ¿eh? Hay gente de todo tipo. Nosotros hemos visto cosas muy heavy. Yo recuerdo va a haber una limpieza en el sector de empresas. Yo quería tomar ciertas decisiones que cuando la empresa no es tuya, a veces se te permite y a veces no, ¿no? Y por eso creé Localiza. Todo el dinero que ha generado Localiza se ha reinvertido en Localiza. Ten en cuenta que Localiza empezó con 300 euros. Pero a mí lo que me motiva personalmente es la parte de locales. Que, por ejemplo, Mango. Mango es una marca que tenía muy claro dónde quería posicionarse. Y luego hay otra serie de marcas y personas físicas que te vienen y te dicen, quiero abrir una tienda de ropa, ¿dónde lo hago? Yo no hago publicidad para coger locales comerciales. Gracias a Dios no me hace falta. El empresario me manda otro. Ya después de tanta historia, no tengo vértigo. Si mañana por lo que sea me tuviese que dedicar a otra cosa, me dedicaría a otra cosa. No hay problema. Para mí es fundamental que una persona que empieza visualice qué cliente quiere tener. Pues no hay problema. Tú lo único que tienes que hacer es continuar para adelante. Y es como una especie de puzzle que al final todo va encajando. Todo va encajando. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy tenemos a Juan Callejón. Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy la verdad que Juan tiene una inmobiliaria, pero es verdad que hoy día el tema de la inmobiliaria está muy en auge y no queríamos traer a una persona de una inmobiliaria normal, así que nos hemos traído a un referente en tema de inmobiliaria especializado en locales comerciales, pero que tiene algo especial, que ya lo veréis, que no solo un servicio de inmobiliaria, sino que al final hace como una especie de mentoría o consultoría a la empresa. Si queréis saber en detalle, esperaros porque vamos a comentar todo en bastante detalle. Y luego la historia que tiene de reinvención continua. Absolutamente. De reinvención continua, pero vamos, como muchos que somos autónomos o que hemos sido autónomos. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo ha terminado un peluquero montando una inmobiliaria referente en Almería en locales comerciales? Buah, la historia es larga, es muy, muy larga, pero bueno, básicamente, al final, bueno, viendo muchos de vuestros podcasts, viendo los podcasts que he visto, que a raíz de que nos conocimos he empezado a verlos, y conociendo a la gente que he conocido en todos estos años, la gente que tenemos negocios, que somos, como se llama ahora, emprendedores, muchos son por vocación desde niños y otros es que la vida te va guiando por ciertos caminos, ¿no? Y por caminos absolutamente inesperados. Entonces, la historia de la peluquería, que es la más, digamos, es curioso, ¿no? Cómo se empieza con una cosa y se acaba con otra, pero tiene un porqué, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido. Yo, en el año 93, 94, yo me fui a estudiar periodismo a Salamanca. Yo desde niño yo quería ser periodista, era mi máxima pasión ser periodista. Yo desde que tenía 8 años escuchaba a José María García por las noches, escuchaba a Luis del Olmo, me encantaba la radio, me encantaba escribir, se me daba muy bien escribir y yo quería ser periodista y además periodista deportivo. O sea, cuando te entras allí están los que quieren ser periodistas deportivos y los que quieren ser corresponsales de guerra, ¿no? O sea, eso era todo el mundo, cuando con los que conocías de la carrera, todo el mundo quería eso. Y ese era mi sueño. Yo de niño devoraba libros y me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la política, me gustaba leer los periódicos, era una cosa, era como una especie de viejo, pero en niño, ¿no? Y era mi sueño. Lo que pasa es que ese sueño se diluyó. Yo allí en Salamanca estuve 3 años, no encajé muy bien con la ciudad, aunque la ciudad es una pasada, ¿no? Y luego no encajé muy bien con la carrera. Al final lo que yo pensaba que era aquello no lo era, o no era lo que yo esperaba, ¿no? Muchas veces pasa eso, que idealizamos algo que no conocemos y luego cuando lo conocemos, pues no nos gusta. Y a mí eso es lo que me pasó. Entonces ahí tuve para mí bueno, fue un shock, ¿no? Porque yo lo tenía muy claro y de repente de tenerlo tan claro a no tener nada, ¿no? Y me volví para Almería porque aunque mis padres me dijeron que me quedase y que tal, que lo intentase, yo tenía claro que no, que por ahí no iba, no era mi camino ese. Y me volví para Almería. Mi padre toda la vida, mis padres han sido peluqueros y además tenían una peluquería aquí en Almería grande, una peluquería muy referente. Mi padre ha sido una persona muy conocida aquí en ese ámbito y en el ámbito de la empresa. Y tenía una peluquería que tenía 13 empleados. Para una peluquería y en aquel momento era
era algo guay, ¿no? No era lo habitual. Y además, a mi padre le iban muy bien las cosas. Además de eso, tenía un negocio que se dedicaba a la distribución de cosmética. Y bueno, pues mis padres defendían muy bien su negocio y le iba muy bien. Y mi idea, cuando volví para Almería, yo dije, a ver, este negocio, porque yo desde niño, cuando han sido Navidades, pues me he ido a ayudarlo a lavar toallas, a secar toallas en el terrado, a lo que hubiese, ¿no? A cobrar en las Navidades. Y yo el negocio lo conocía, era un negocio que era rentable, era muy rentable. Y yo dije, bueno, pues si yo me meto aquí y esto le doy un toque más profesional, la empresa no la podemos llevar a otro nivel. Además, en aquel momento era cuando estaba proyectado abrir al campo. En Alcampo sabíamos que iba a salir una peluquería, una concesión de una peluquería, y era súper chulo cogerlo, y era una cosa que en aquel momento podía ser muy rentable. Y todo mi enfoque fue en eso, en decir, oye, mira, yo lo que voy a hacer es dirigir la peluquería, pero desde un punto de vista empresarial, no de un punto de vista como mi padre de artesano, porque mi padre lo que era al final era un artesano, pero eran gente muy trabajadora, que le iba muy bien, como a mucha gente de su generación, porque eran trabajo, trabajo y trabajo. Y en aquel momento también la vida era diferente ahora. ¿Y Y qué te entonces, pasó? ¿Qué te perdón, pasó con tu padre? bueno, antes de eso, yo dije, lo mejor para llevar un negocio en una peluquería es ser peluquero. O sea, si tú aprendes eso, ya dominas todo. Porque yo tenía muy claro lo que quería del personal, lo que quería de los horarios, lo tenía muy, muy, muy claro. ¿Qué me pasó? Pues lo que pasa muchas veces, que uno llega con unas ganas tremendas a un negocio familiar y se encuentra con una pared. Mm, Es lógico y es normal y es humano que una persona que lleva toda su vida, desde la generación de nuestros padres, son gente que llevan trabajando desde niños. Mi padre empezó a trabajar con 13 o 14 años. Si tú le coges a un señor ya con su carrera hecha, con su negocio que va andando, y le dices que quieres cambiar cosas y tal, pues algunas veces lo aceptan, pero muchas no. Y en el caso nuestro, pues no había manera. No es que fuese culpa suya, ¿eh? Ni se la ha hecho, es la culpa, yo creo que fue culpa de los dos. Ni él quería que se hiciesen esos cambios, ni yo tampoco a lo mejor supe cómo hacérselo entender. O quizá yo también tenía en aquel entonces un empuje que era demasiado. Y eso provocaba choque. Claro, para mí, después de 2 años de venirme de Salamanca, de estar en el mundo universitario, de meterte en una FP y hacer peluquería, con la ilusión de llevarte una empresa, de manejar una empresa, encontrarte con que no vas a poder hacerlo, pues es otro choque fuerte. Y ahí sí que es verdad que yo ahí tenía unos 24 años y ahí me vine muy abajo. Yo recuerdo con 24 años, cuando ya todos tus amigos ya o están terminando las carreras o ya están empezando a trabajar y tal, y tú de repente verte que no sabes muy bien dónde estás. Sin un camino predefinido. Claro, es complicado, es muy complicado. Yo recuerdo muy bien ahí, sobre todo un periodo de unos meses muy concreto, lo recuerdo muy bien que fue duro. Pero en una de estos, en una de un fin de semana había una convención de peluquería de una marca muy potente en el casino de Torrequebrada en Málaga, y me dice mi padre, pues vente conmigo y tal, no sé qué, y me fui para allá. Y allí coincidimos con un amigo de mi padre, que es un gran empresario de la peluquería, empresario, que es vasco, pero vivía en Jaén, y coincidimos allí y estuvimos comiendo. Y yo a Rafa lo conocía desde niño, porque era amigo de mis padres y tal, y nos conocimos desde niño. Y allí, al estar un ratito hablando con él, y me preguntó cómo va Juan, qué tal, que no sé qué tal, cuando me escuchó decir 3 palabras, me dijo, la semana que viene te espero en Jaén. Coge tus cosas y te vienes para Jaén, que quiero estar una semana contigo. Y yo dije, bueno, pues me voy a Jaén. Cogí mi maletilla y me fui para Jaén, allá a su casa. Y en esa semana me cambió la vida. Me la cambió literalmente. O sea, ¿Por el conocimiento empresarial que no, no, adquiriste o...? no, no, no. Me cambió la vida porque no, la vida me la cambió en un año, pero en esa semana me cambió muchos conceptos de lo que es la vida laboral y de lo que es el trabajo y de lo que es la vida en general. Hay gente por ahí muy especial, muy, muy especial. No sé si vosotros conoceréis a alguien, yo a él y muy poquita gente más. Yo te hablo de una persona que a nivel empresarial tuvo una empresa muy potente, tuvo
Llegó a tener cerca de 200 empleados en peluquerías, que eso es complicado, con peluquerías por todo el Levante español y tal, pero era una persona que practicaba la hipnosis, que era cinturón negro de taekwondo, que tenía un gimnasio, que era rescatador acuático de Cruz Roja, o sea, de esta gente son vampiros energéticos que no duermen y que son gente muy especial. Y él me trastocó todo. Estuve una semana allí con él y me dijo que lo único que quería es que estuviese a su lado viendo lo que él hacía. Y en esa semana pues me tenía pues, prácticamente sin dormir, todo el día trabajando, por la noche a salir a escuchar jazz y a tomar unas copas. Cuando llegábamos a casa dormíamos 2 o 3 horas y a trabajar. Y así un día y otro día y otro día y otro día. Cuando pasó una semana, me dijo, vete a Almería, cógete más ropa que te vienes aquí conmigo. Y entonces volví para Almería, cogí más ropa y me volví a Jaén. Y ya estuve un año allí trabajando con él. Durante ese año lo que me dediqué fue, en aquel momento estaba expandiendo la cadena de peluquería y yo lo ayudé. Lo ayudé en ese tema, en el tema del personal. Yo era el enlace de la empresa con el personal. Y ese año para mí fue un cambio brutal, un cambio brutal. O sea, ahí pasé de tener una mentalidad de niño en cuanto al trabajo a tener una mentalidad de hombre. Porque al final bueno, en mi caso, no sé en el de otra gente, pero los hombres maduramos tarde, bastante tarde. Y yo con 24 años todavía mi mentalidad en cuanto a empresa era de un niño, no tenía esa potencia y esa fuerza que hace falta para llevar una empresa adelante, ¿no? Ahí estuve durante un año trabajando muchísimo, pasándomelo muy, muy bien. Ha sido uno de los mejores años de mi vida, con una satisfacción tremenda, sin pensar en el dinero, porque yo allí tenía un sueldo que no era gran cosa, pero no era tampoco lo que a mí me motivaba. Allí estaba con todos los gastos pagados, pero es que para mí fue una lección vital tremenda, Al tremenda. final te estaba haciendo cocinar esos valores que nosotros intentamos sacar con los invitados, que es el esfuerzo, la constancia, la paciencia, Claro. valores que quizás se están sustituyendo ya por otros. Claro, pero a diferencia de muchas veces los padres a los hijos les quieren transmitir esos valores, a ver si no, tú tienes que esforzarte, tú tienes que no sé qué, tú tienes que levantarte antes, tú tienes que... Pero es que no hay nada mejor que el ejemplo, ¿no? Que hacerlo con el ejemplo y de forma positiva, no como imposición. Y entonces, lo que a mí me sucedió allí fue que yo empecé a ver desde otro punto de vista cómo es la vida, pero siempre con actitud positiva. O sea, vamos a salir por la noche, pero hay que trabajar. Pero llega el fin de semana y cogemos el coche y nos vamos. Nosotros llegamos los fines de semana, vámonos de marcha a Madrid, vámonos de marcha a Salamanca, vámonos de marcha a Zaragoza, todos los fines de semana. Todos, todos. Él me decía, busca 4 o 5 que se vengan con nosotros. 4 o 5 de la empresa se subían en el coche, el fin de semana que quisiera quien quisiera, y ahí Rafa y yo y nos íbamos de juerga. Todos los fines de semana. Pero durante la semana era trabajar, trabajar y trabajar. Pero ya te digo, eso con una satisfacción muy grande. Entonces, al final, sin darme cuenta, cuando yo llegué, cuando pasó el año allí, yo volví a Almería y yo era una persona absolutamente distinta. Totalmente distinta. Y ya en aquel momento sí, muy, muy claro qué es lo que yo quería hacer. Porque yo no quería quedarme allí, yo no quería quedarme en Jaén, yo prefería volverme a Almería. Y lo que hice fue dedicarme a lo que sabía, que estaba relacionado todo con el sector de la peluquería, pero ya a nivel de empresa yo no quería ser peluquero, no era una profesión que a mí me gustase, y lo que hice fue aplicar mis conocimientos al mundo de la empresa y lo que hice fue montarle a mi padre una competencia de distribución de peluquería y de productos cosméticos. Y eso es lo que hice. El dinero me lo prestó él, además. Te viniste a su ciudad a montar Sí, la sí, competencia yo con se su lo dije, digo, dinero. mira, ya que no me haces caso, déjame o ayúdame a que yo me vaya yo por mi camino. Bueno, una buena forma también de demostrarle que lo que tú decías, ¿no? Sí, Si te salía bien bueno, era yo tengo la razón. tampoco lo hice por demostrarle, es que yo tenía claro que me gustaba, lo tenía claro que me gustaba, entonces no me prestó el dinero, lo que hizo fue avalarme con un préstamo, presentarme a un amigo suyo que era director de Cajamar y pedí un préstamo allí de 2 millones de pesetas y puse el negocio, además. Yo lo tenía muy claro, muy claro, muy claro, las patas del negocio que yo quería tocar, porque yo sabía que los peluqueros
los peluqueros compran casi todo a grandes firmas, ¿no? Están Vela, están L'Oréal, están Schwarzkopf, en fin, hay una serie de casas que casi todos compran a esas casas. Pero esas casas te siguen una cierta cantidad en las compras, ¿no? Y no había nadie que le sirviese esos productos, pero a pequeña escala. Y no había nadie que lo atendiese en verano. Y no había nadie que lo atendiese a domicilio. O sea, que ante una urgencia que tuviesen en una peluquería, ¿a quién acudían? Había tiendas, pero tenían que desplazarse. Pero un peluquero no puede dejar su negocio para ir a comprar. Entonces yo dije, oye, si yo les doy un servicio de reparto y ellos llaman, pues se lo cubro ahí. Y aparte, pues un tema de almacén y venta en grandes cantidades de otra serie de productos de Italia, no sé qué. Y ese negocio fue súper bien, súper bien. Fue un negocio que fue muy bien, muy bien. Yo tenía 26 años cuando monté ese negocio y ese negocio estuvo funcionando hasta el año 2005, hasta el año 2005. En el año 2003 empezó a entrar todo lo que es, por lo menos en este sector, empezó a entrar todo lo que es China, empezó a entrar todo el producto chino y ese tipo de negocios se vinieron abajo. ¿Por qué? Pues porque antes los márgenes eran los mismos, pero claro, si tú comprabas en Alemania una peluquería entera, ¿no? Tú vendías una peluquería para los sillones, tocadores, los espejos, tal, lo comprabas en Alemania y lo vendía aquí. Eran productos que eran caros, eran productos de calidad y caros. Cuando entró el mercado chino era todo una décima parte. Tu margen era el mismo, pero era una décima parte el beneficio. ¿Y decidiste cerrar tú o te viste obligado? Yo tenía que haber quizás cerrado antes. Yo tenía que haber cerrado quizás antes. Me mantuve hasta el 2005 un poco también porque, claro, otra vez había que reinventarse, otra vez había que ver qué hacían, ¿no? Te digo que de aquella época no quedó nadie. O sea, de ese sector solamente ha quedado uno, que es cliente ahora mío, José Miguel, que es un tío estupendo, y lo pasó muy mal durante la época de crisis, ya a partir del 2007. Muy, muy mal, pero consiguió reflotarlo. Pero es el único que ha quedado. De allí no ha quedado nadie. Em, yo cerré porque dos grandes amigos en ese momento me ofrecen una cosa. Oye, Juan, ¿por qué no cogemos y abrimos un tema relacionado con el sector financiero y tal? Lo vi, me gustó y dije, vale, pues quizá ahora es el momento de terminar con esto. Y terminé en un mes de julio del 2005 y en el mes de septiembre empecé con una formación en Madrid. Lo que hicimos fue comprar una franquicia de una empresa que se dedicaba a hacer refinanciaciones. Se decía que en España no se hacían hipotecas subprime. Siempre se ha dicho que eso era mentira, que en España no se hacían muchísimas, se hacían a miles todos los días. Y lo que nosotros hicimos fue comprar una franquicia que, claro, tú dirás, a ver, asesor financiero, gestor financiero, algo de eso. No, evidentemente no. Yo nunca me he dicho que sea un asesor financiero. De hecho, el que diga que es asesor financiero tiene que tener unas titulaciones y además importantes. Era más labor Era comercial, una ¿no? labor comercial. Nosotros lo que hacíamos al final era comprar una franquicia que venía gente a nuestra oficina. Nosotros estamos ahí en el edificio Remasa, justo ahí enfrente. Y el sistema se supone que era que tú venías con una serie de problemas económicos, con una serie de créditos. Nosotros metíamos tus datos y metíamos toda tu documentación en una plataforma y de ahí te salía un préstamo, te salía una historia. O sea, lo único que hacíamos era tramitar, no asesorar. No asesorar, porque además yo no podía asesorar de nada, yo no tenía ni idea de eso, ¿no? Pero nos estafaron. Nos estafaron absolutamente, absolutamente. O sea, ahí compramos la franquicia, me acuerdo que nos costó 3 millones de pesetas, pusimos 1 millón de pesetas cada uno y era mentira. O sea, en la plataforma tú mandabas la información y no la analizaban y bueno, fue un caos absoluto. Estuvimos sin facturar 4 o 5 meses hasta que nos dimos cuenta de que era todo un engaño. Para colmo, uno de mis socios estaba en Estados Unidos, el otro fue brutal también, fue brutal. Pero bueno, tuve la suerte que me puse, claro, nos habíamos quedado sin dinero, me puse a investigar a ver qué banco era el que mejores operaciones de esas hacía
y me di cuenta que había un banco que era G-Money Bank, que era un banco de General Electric, una compañía americana, que estaba en Madrid, que era el principal banco que hacía operaciones de ese tipo. Y cogí un día, me cogí el coche y me fui a Madrid. Y me fui a Madrid allí a la central de ellos, que no tenían sucursales. Me planté allí con el mejor traje que tenía, con la mejor corbata y conseguí que me atendiesen. Conseguí que me atendiesen hasta el punto que me dieron una clave de agente. O sea, vale, sí, te permitimos que tramiten nuestro producto. La suerte que tuve también, me vine para Almería con eso y digo, genial, vale, pero ¿qué hago? O sea, no tengo ni idea. Pero la suerte que tuve fue que di con una persona allí dentro, Raquel, que era la persona que nos tramitaba las cosas, que me enseñó. Yo por las tardes, cuando terminábamos de trabajar, hablaba con Raquel. Cuando Raquel llegaba a su casa, me llamaba y por teléfono, Juan, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y en 3 meses pusimos la empresa con unos beneficios tremendos. Tremendos. Muy bien. Aprendimos muy bien. Es verdad que cuando tú trabajas con alguna empresa, con algún americano, si te ciñe a lo que ellos dicen, las cosas funcionan. Las empresas americanas eh, son muy estrictas y eso es la parte negativa, digámoslo así, pero no se salen de lo que ellos te dicen. O sea, lo que te dicen lo cumplen. Y entonces, si tú te dedicas estrictamente a trabajar con lo que ellos, con los parámetros que ellos te dicen, las cosas funcionan. Y ahí fue cuando ya sí di un salto importante, porque claro, pasar del sector comercial puro y duro, de vender cosas de peluquería, de vender productos de peluquería, de vender tal, a cuando ya empieza a tratar temas financieros, ahí ya también mi conocimiento se disparó muchísimo. Se disparó muchísimo, muchísimo. Aprendí muchísimo en aquella época, muchísimo de finanzas, muchísimo de préstamos, muchísimo de lo que no hay que hacer con el dinero, de lo que no hay que pedir en los bancos, muchísimo. Ahí se aprende muchísimo, porque ten en cuenta que nosotros lo que dedicábamos era atender a gente a darle una última oportunidad. Gente que tenía embargos de la Seguridad Social, de Hacienda, de préstamos impagados, de ASNEF, de teléfonos, de puñetas. Y si se podía, se le refinanciaba todo. Pero eso también, también es heavy, te digo, porque veías casos, sobre todo a gente que no le podía ayudar, que veías la situación económica que tenían y en algunas situaciones era muy duro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Pues esa ahí fue del andadura? 2005 al 2008, porque en el 2008 llega la crisis de la construcción, llega la crisis inmobiliaria y claro, estos bancos que estaban aquí, no era el único. General Motors tenía otro banco en España también operando. Había muchas empresas que con su propio capital lo prestaban como banco, ¿no? Deciden irse de España. Yo en el 2008 recibo una llamada, una tarde, de Raquel, de esta chica que os he hablado antes, y me dice, Juan, los americanos han venido esta mañana y han dicho que estamos todos despedidos, que se van de España y que solo dejan un departamento para recobrar deuda. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando hace unos días, a base de comisiones y encima los años en los que eran 2007, no antes de que Sí, explotase la abundancia, esa situación a volver a tener pues, que, pues que empezar de cero? otro abismo, porque ahí sí que es verdad que, y además los que hemos vivido esos años sabrán lo que fueron esos años. Esos años fueron durísimos. O sea, del 2008 al 2013 fueron 5 años muy, muy duros y cualquiera que lo haya vivido te lo podrá decir. O sea, el tema de la construcción fue la crisis de la construcción, pero es que todo el dinero que se generaba era de ahí, por lo cual arrastraba a los otros sectores. Hemos hablado antes de un restaurante que hemos estado hablando antes de empezar y estaba comentando uno de ellos que es puntero de aquí, que se tuvieron que reinventar porque no había gente en los restaurantes. O sea, hoy en día tú no puedes salir a cenar sin pedir, sin hacer una reserva unos días antes. En aquel momento no había nadie. Es que no había nadie. Las tiendas vacías, locales cerrados, los restaurantes vacíos. O sea, fue muy, muy duro, muy duro. Me gustaría hacer un impasse porque nos gusta mucho incidir en esta parte en la que en realidad hubiese sido lo más sencillo volver con tu padre, ¿no? Un trabajador normal, te busca un trabajo por cuenta ajena, pero en estas situaciones, en las malas, cuando de verdad te ves que vuelves a no tener camino, que tienes que reinventarte de nuevo, la mentalidad, ¿qué mentalidad tenías? ¿Qué se pasaba por tu cabeza? A ver, yo creo en mi caso, y creo que el de mucha gente, los capítulos cerrados son capítulos cerrados. O sea, yo el tema de la peluquería ya estaba más que cerrado y nunca me lo planteé. Jamás me lo planteé. Lo que pasa es que también tuve la suerte que cuando a mí me ocurrió eso y fue en un mes
no sé si fue marzo o abril o algo así sería. Entonces yo cogí y con los socios que teníamos desmontamos la infraestructura de la empresa para no perder dinero. Esa empresa tenía beneficios y esos beneficios se metieron en abrir un- una franquicia de depilación que se llamaba No Más Bello. No sé si lo recordáis o no. Tuvieron más de 1000 tiendas en España. Entonces metimos todos los beneficios de esa empresa en No Más Bello. Yo no me dedicaba a nada de No Más Bello. Yo intenté seguir con la empresa sin General Electric en un despacho que yo tenía. Estuve unos meses, pero ahí me estrellé, ¿no? O sea, es que no había de dónde sacar operación, no había no había banco que te diese un préstamo, era imposible, imposible. Pero por otra parte, echamos ese dinero, el dinero que teníamos, todo el dinero que teníamos lo echamos en No Más Bello. Al principio muy bien, muy, muy bien. Esa franquicia en la que invertimos, cuando nosotros invertimos, éramos la tienda número 30 de España. Hubo 1000. O sea, imagínate lo que creció. Pero igual que creció así, bajó así. El tema era muy sencillo. Nosotros teníamos 3 personas trabajando en No Más Bello y controlábamos la lista de clientes y nos iban diciendo, pues sabes que esta persona se ha quedado en paro. Pues sabes que este cliente se ha quedado en paro. Pues sabes que este cliente se ha quedado en paro. Y claro, tú decías, wow. O sea, a ver que aquí viene la gente a depilarse, que se puede uno depilar en su casa. Y estamos diciendo, vamos a ver, vamos a ver. Evidentemente esa gente al principio seguía viniendo, pero luego la clientela fue haciendo así. Y ahí perdimos mucha pasta también. Porque invertimos todo lo que teníamos y más. Ahí nos equivocamos invirtiendo mucho más de lo que teníamos que haber invertido. Nos equivocamos muchísimo. Pero bueno, en toda esta historia, porque eso terminó en el año 2013, pero lo que te quería decir es que yo cuando, unos meses después de dejar aquello, un día cruzando por aquí, por el paseo, me encontré con un amigo y me dijo, oye Juan, me he enterado que habéis cerrado la empresa. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y digo, pues mira Alejandro, el mes de agosto voy a tomármelo un poquito, no de descanso, sino a ver un poco qué es lo que quiero hacer y en septiembre voy a verte. Y en septiembre Alejandro, perdona, Alejandro, ¿a qué se dedicaba? ellos tienen una gestoría muy grande, muy conocida aquí en Almería. Y Y quedaste en ir a verlo en sí, quedé septiembre. dice, vente a verme. Entonces me fui a verlo en septiembre y él y su hermano me propusieron una cosa. Ellos tenían un negocio muy bueno, una gestoría muy buena, muy conocida. Y había una parte comercial que ellos querían potenciar, ¿no? Y ellos no habían tenido nunca esa labor comercial, nadie se la había desarrollado. Y entonces me contrataron para potenciar unas ciertas funciones comerciales allí. Me encargaron un trabajo muy determinado y lo hice y además tuvimos bastante éxito. Entonces cuando terminé de desarrollar ese trabajo concreto me dijeron, quédate aquí con nosotros, yo que nosotros queremos que te quedes. Y estuve durante unos meses, bueno, pues viendo todo lo que es la función comercial de la empresa. Ellos aparte tenían una empresa de seguros, en fin, tenían una pequeña parte inmobiliaria, pero de patrimonio propio, no de patrimonio externo. Y bueno, ahí estuve un poquito organizando y tal, hasta que un día, en una comida, yo tenía desde hacía unos años atrás, tenía una idea, que era montar una inmobiliaria especializada en locales comerciales. La idea viene del año 2005. ¿Por qué viene esa idea del año 2005? Porque en el año 2005 mi padre hace una operación inmobiliaria aquí en el centro y le deja un local muy chulo en una calle muy conocida de aquí. Y me dice mi padre, oye, vete a alguna inmobiliaria y que alquilen este local o algo y que no, a ver qué nos pueden dar. Y me fui en lo que era en aquel momento la inmobiliaria más conocida de aquí de Almería y no me hicieron ni puñetero caso. Pero ni puñetero caso. En aquel momento se vendían los pisos como churros, se ganaba mucho dinero y a quién le interesaba un local. Y entonces cuando me di cuenta además que tampoco tenían ni idea de cómo manejarlo, le dije, mira papá, es que lo alquilo yo. Pongo un cartel y lo alquilo yo porque estaba en este sitio y no. Y yo veo que no me hacen caso, que no saben y que no. Y me dijo, bueno, pues alquílalo tú. Y lo alquilé yo. Y me quedé con aquella historia. Me quedé con aquello en mi cabeza. Y en el año 2000, quizás sería el 2011 creo que fue, en una comida me dijeron me dijo Alejandro, oye, vamos a hacer lo que tú dijiste, vamos a hacer una inmobiliaria especializada en locales. Le dije, déjame 15 días que me encierre en un despacho y lo hago. Me encerré 15 días con una libreta, que la tengo por ahí guardada, y diseñé la página web, diseñé todo el organigrama a bolígrafo y lo hicimos. Entonces empezamos en el año 2011.
te repito, unos años muy duros, muy, muy complicados. Pero bueno, poco a poco nos fuimos dando a conocer y aquello arrancó y arrancó bien. Y allí estuve con ellos hasta el año 2014, que en el mes de mayo, me fui un poquito antes de allí, y en el mes de mayo yo tenía muy claro que yo quería mi propio proyecto. No por nada, yo me sentía cómodo con ellos y allí tuve un trato estupendo y muy bien, pero yo no quería tener nadie por encima que me cortase las decisiones que yo quería tomar. Yo quería tomar ciertas decisiones que cuando la empresa no es tuya, a veces se te permite y a veces no, ¿no? Y yo tenía muy claro cuál era el camino que yo quería y por eso creé Localiza en el año 2000, en mayo del 2014, fue el mes pasado, hace 10 años. Y cuando nace Localiza, entiendo que vienen a ti propietarios de locales, porque es lo que más cuesta, ¿no? Vamos a Conseguir ver, los propietarios. yo cuando creo Localiza, yo hay una cosa que lo que yo tenía claro el proyecto y el proyecto tenía que tener dos patas. Yo ya sabía cómo eran los locales aquí en Almería. El proyecto tenía que tener dos patas. Una dedicada a los inmuebles comerciales y otra a los inmuebles residenciales. En Almería no se puede vivir solamente de inmuebles comerciales. O sea, sí podría vivir, pero si estuviese solo, sin tener una estructura de empresa. Esto te lo han contado en otros podcasts, ¿vale? Porque lo he visto. Pero es que es así. O sea, si yo al final, Juan Callejón, se queda solo, no está con nadie, no invierte mucho en su marca, no invierte mucho en su empresa, yo ya tengo mis clientes, yo ya soy conocido. Si estuviese solo, podría vivir perfectamente de los locales comerciales y podría ir muy bien. Pero al final uno busca una estructura de empresa. No es tanto. No es tanto el dinero por supuesto que se busca porque el dinero se necesita, pero lo que buscas, lo que de verdad te satisface una estructura de empresa y tú peleas porque tu empresa sea más grande y sea más conocida. Por eso es por lo que realmente peleas. Pero en Almería no se puede vivir solo de inmuebles comerciales. Ten en cuenta que aquí estamos en una ciudad que tiene una calle comercial que es el Paseo, y además, para nuestra desgracia, la mitad del Paseo nada más. Luego tenemos Méndez Núñez, Reyes Católicos, Navarro Rodrigo y muy poquitas calles más. Entonces, apenas da. Porque actualmente en Localiza, ¿qué porcentaje de beneficios o de ingresos son de la parte de vivienda y qué porcentaje son de locales comerciales? Pues yo te diría que un 70-30. Un 70 de 70 de local y un vivienda. 30 de vivienda. Para nosotros el tema de la vivienda es un tema que trabajamos con unos estándares de calidad muy, muy altos. Pero yo lo he dicho a vosotros antes, para mí es muy sencillo. Para mí vender vivienda, yo sé que en el sector no os gusta que diga esto, pero no tiene ningún secreto. Cualquiera puede aprender en 15 días. Otra cosa es el esfuerzo que tú pongas. Otra cosa es que te venga una vivienda complicada con embargo y tal, y tú sepas cómo afrontarlo, eh, todo el tema jurídico. Otra cosa es que tú te conozcas la ley de arrendamiento urbano, que hay que conocérsela y hay que estudiársela, pero eso lo puede hacer cualquiera. Y hay formaciones y hay tal, y lo puede hacer cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. Además, lo digo así de claro porque es que es así. Es mi opinión. Eh, pero ya te digo, entonces, esa parte la derivo en mi gente. Yo a mí el tema de vender vivienda me motiva porque, hombre, cuando haces una operación te motiva a saber que has tenido tus resultados, pero no es profesionalmente lo que a mí me motiva. Entonces, ese tema yo dirijo todo, yo tengo conocimiento de todas las operaciones que se hacen aquí, vigilo absolutamente todo y de todo opino. Pero a mí lo que me motiva personalmente es la parte de locales, porque es muy chula. Son dos negocios diferentes, o sea, aunque hay inmobiliario, son de negocios completamente distintos y que se trabajan de una forma completamente diferente. Ni los propietarios quieren lo mismo, ni los clientes son los mismos, ni nada de nada de nada. El tema de los locales es muy motivador. Por ejemplo, antes comentábamos lo de que hace un poco de labor de asesoramiento para el tema de los locales comerciales y tal. Tú en otras ocasiones que hemos hablado nos cuentas cómo trabajas. ¿Podrías comentar un poco para el tema de los locales comerciales, todo el estudio que Sí, tú haces? ¿Qué vamos a tienes ver. en cuenta? Vamos a ver, depende del cliente que te venga, ¿no? Hay clientes que te vienen con una, con unos estándares muy claros de qué es lo que quieren. Te voy a decir ejemplos de marcas, por ejemplo, Mango. Mango es una marca que tenía muy claro dónde quería posicionarse. Tú a ellos no les puedes asesorar, porque tienen unos estudios previos muy altos
y además no se van a dejar asesorar. Ellos tienen esas firmas tan grandes, tienen una idea muy clara. Quiero ponerme aquí. Y si no me pongo aquí, no me pongo. ¿Por qué? Porque ¿y si me equivoco? Si se equivoca, el director de expansión lo pueden echar. Entonces, prefiere no abrir antes que equivocarse. Entonces, hay marcas que el asesoramiento es prácticamente nulo. Prácticamente, ¿no? Luego hay marcas que sí que te permiten trabajar con ellos. Oye, ¿dónde crees que podríamos ponernos, no? Por ejemplo, con Halcón Viaje he trabajado mucho así. He hecho muchas operaciones con ellos y en función de cuáles han sido sus necesidades en cada momento, yo le he guiado. Esta que ellos puede ir mejor, en vez de tener una agencia, vamos a tener dos. En fin, cada uno es distinto. Y luego hay otra serie de marcas y personas físicas que te vienen y te dicen, quiero abrir una tienda de ropa, ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Esa gente que te viene abierta es una maravilla y una responsabilidad, claro. ¿Por qué? Pues porque te permiten desarrollarte muy, muy bien, ¿no? Entonces hay veces que hemos tardado 2 años en dar con el local adecuado. Yo recuerdo Dolores Promesas, que hablamos el otro día, que Dolores como marca ya ha desaparecido, pero con Dolores Promesas estuvimos 2 años hasta encontrar el local adecuado. ¿Por qué? Porque no convencía lo que había en ese momento. No por la calle o por el paso de gente o por cómo era la estructura del local. El promedio de tiempo que sueles tardar en encontrar un local, Uf, depende. un promedio. Es que depende. Si tú me dices ahora que tú quieres abrir una tienda de moda Me en... gusta. Vamos a hacer el Pues caso práctico. dime algo que tú quieras abrir. Quiero Imagínate. montar una tienda de ropa urbana, por ejemplo. Ticket medio de la ropa, camiseta, vamos a poner un ticket medio 40, 45, medio alto. ¿Hasta Donde dónde estarías dispuesta a pagar de renta al mes? no tengo ni idea qué precios son, pero pongamos un nivel medio, tú que sabes. Un nivel medio. Hay un Sí. local en Almería para ti. Uno. Pero ¿qué parámetros coges? Eh, Pues si a pudieses ver, decir, espérate. ¿Pagarías 6.000 euros al mes de renta? ¿Estarías dispuesto? Eso es un depende del ticket retorno. medio No, de... renta, de alquiler. Sí, sí, pero digo que si eso es un ticket medio de renta de un local. No, depende. Vale. Depende. Mira, en el paseo de Almería te puedes encontrar con locales de las mismas dimensiones, uno que esté en 4.000 euros al mes y el otro en 1.000, dependiendo de en qué acera estén y si están arriba o abajo. Vale. En la misma calle. En la misma calle te puedes encontrar con un local. Mira, hay dos locales aquí muy cercanos, uno que no está alquilado y otro que sí. Uno de ellos está en 6.000 euros y está sin alquilar y lleva tiempo sin alquilarse. Y está aquí cerquita. El otro también está muy cerquita y está alquilado en 10.500 euros al mes, sin problema. Y otro muy cerquita, de la misma dimensión, está alquilado en 16.000 euros al mes. Pero para que lo tuvieses tan claro que solo había uno, si pudieses dar unos casos prácticos de estos parámetros enumerados de Pues forma a ver, simple, mira, estos parámetros son a los que me ver, si tú fijaría. vas a comprar ropa aquí en el centro, ¿a dónde vas? Bueno, depende de su gusto. Claro, Bueno, pero si Depende vienes aquí al de... centro, ¿por dónde te moverías? Pues, siempre en el paseo. por donde haya tiendas similares de Pues vale, al Zara. final aquí, de tu gusto, pues puede ser el 22, ¿no? Entiendo que te Sí que en gustará. realidad están todas juntas. Pues 22 o no sé, 22 que es de Guillén, que Guillén están allí. No sé si te gusta la ropa que hay en Drop, que está aquí un poquito más para abajo, o aquí en el paseo. J. González, que está un poquito más para arriba. TZ Fabricantes, que está en Navarro Rodrigo. Silbón, que está en Reyes Católicos. En fin, al final es un triángulo muy claro. En Almería hay un triángulo muy definido. Y si tú me dices, yo te podría decir más locales, pero yo te digo un local donde tú vas a ganar dinero. Y es un local que ahora mismo está cerrado en Reyes Católicos. Un local que quedó libre hace un mes y es el único local donde yo abriría una tienda de ropa ahora mismo en Almería. No invertir en otro sitio. ¿Por qué? Por el paso de gente que hay. Yo me he comido muchas horas, os los contaba el otro día, me he comido muchas horas en una puerta de un local clicando, viendo, contando los pasos de gente. Y los pasos de gente que realmente son compradores. No me vale una señora que baja a comprar el pan 20 veces a la tienda. No, eso no es un posible cliente, sino gente que viene y gente que se mueve. Tienes que conocer cuáles son las calles por las que se mueve la gente. Mira, el barrio con mayor densidad de población de toda la provincia es la zona de la calle Altamira. Si tú te vas al Instituto Nacional de Estadística, te dirán que ahí es donde más densidad de población hay.
¿Por qué lo sé? Porque he trabajado para supermercados y los supermercados te piden esa información. Ese barrio, que es un barrio con edificios muy altos y calles muy estrechas, y con un poder, una clase media acomodada, con la gente que ya suele tener pagada su hipoteca, ¿por qué calles vienen al centro? ¿Por dónde vienen al centro? O vienen por la calle Méndez Núñez o vienen por la calle Navarro Rodrigo. Por Rodalópez también, pero vienen menos. ¿Y sabéis vosotros, lo que sois jóvenes, sabéis por qué vienen por esas calles? Porque vosotros acordáis de la Rambla de Almería. Cuando era de tierra. Sí, acordáis de la Rambla. No, pero la he visto en fotos. Vale. Pues los puentes estaban al final de la calle Méndez Núñez, al final del el Novis por Vera, y ahí abajo un puente pequeñito en Rueda López, que era un puente peatonal. Por eso, esa gente, esas son las calles por las que entra la gente al centro y sale la gente del centro. Y esas son las zonas buenas, independientemente del paseo. Esas calles son las buenas. Y el hecho de que, por ejemplo, la localización la ponga la tienda al lado de competencia directa o tiendas muy similares. Bueno, toda la vida funcionaron así las tiendas y de hecho en ciudades como Sevilla todavía sigue siendo así. Estaba en la calle, vosotros no lo acordáis, pero en la calle Granada, aquí en Almería, es la calle de las bicicletas. Todos los negocios de bicicletas de Almería, cuando yo era niño, estaban en la calle Granada. En muchas ciudades sigue habiendo la calle de la zapatería, la calle de las trajes, la calle de tal. La concentración siempre es buena. Hay muchos empresarios, muchos pequeños empresarios que piensan que no, pero es que los grandes se van al lado de los grandes. Yo siempre había pensado que era mejor montar una tienda donde no tuvieses competencia, pero es totalmente equivocado porque al final tienes que ir a un sitio donde te complementes. Claro, estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Pues porque si tú me dices que hay una tienda de ropa de la que me gusta a mí, no lo sé, es que en la Vega de acá, yo no voy a ir a la Vega de acá a ver una tienda de ropa, a desplazarme allí a ver si hay algo que me guste. Entonces no voy a ir. Entonces no, la concentración de negocio es muy buena. El ejemplo lo tenéis en hostelería. La hostelería aquí en Almería se ve en zonas, pero fuera de Almería es brutal. La zona de Málaga, tú te vas a la calle Lario y tienes la calle Lario hacia la izquierda, subiendo la calle Lario a la izquierda, es todo moda. Subiendo la calle Lario a la derecha, todo hostelería. Todo. Y los sitios son uno al lado del otro, uno al lado del otro. Y la zona de ocio en Almería, la zona de copa siempre ha sido así. Entonces, la concentración es muy buena, muy buena. Hay empresarios que no lo entienden, hay pequeños empresarios que no lo entienden, pero bueno, son gente que tampoco tiene experiencia. El que tenga experiencia sabe que eso funciona. Hay ciertos negocios que es verdad que si tú dices, a ver, en un barrio nuevo que hay densidad de población, el primer bar se hincha. Es normal. La primera peluquería puede irte muy bien. Una guardería. Pero si al final hablamos del sector retail, que es moda y todo eso, la concentración es muy buena. Y si tuvieses que dar unos consejos, unas pautas, si alguien quiere replicar tu negocio de una inmobiliaria especializada en locales comerciales en otra ciudad, ¿cuáles serían los pasos? La hay en otras ciudades y la hay en otras ciudades. De hecho, hay grandes grupos, grandes inmobiliarias que se dedican a eso. En España operando tenemos a CBR, que eran la antigua Ricciarelli, y sobre todo tenemos a Savills, que es la antigua Aguirre Newman, es una multinacional salvaje. Pero si hablamos de particulares, a lo mejor alguien que le guste el tema inmobiliario y quiera especializarse en esa parte. Pues a ver, ¿Cómo lo hace? hoy en día tienes muchas cosas para leer en internet y tienes muchos podcasts, tienes mucha formación así. Y acudir a ferias. Acudir a ferias. Yo todos los años, este año no he acudido, pero casi todos los años acudo a Expo Franquicias. Allí me empapo muy bien de las franquicias que vienen, de qué es lo que quieren las marcas. Y luego trabajando aprendes muchísimo. Yo cuando más he aprendido es trabajando. Con Carlos Vila, el director de expansión de Mango, director de expansión a nivel mundial. O sea, este es el que se va a Rusia y te abre las tiendas en Rusia, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos aquí en Almería, que estuvimos trabajando con Mango, pues poder comer con ellos es una locura, porque además son gente que te trata muy bien y te explican muchas cosas. El director de expansión de Grupo Vips, que yo he trabajado también con ellos, son gente también que son una maravilla y te enseñan de hostelería lo máximo, con Grupo Cena, con Comes Group, pues que son la gente de 100 Montaditos, La Sureña, todo este tipo de cosas. Yo con los directores de expansión he estado comiendo con ellos y ellos te enseñan muchísimo y pregunta y pregunta y pregunta. Cuando vino Claudio, que fue la persona que introdujo Miss 16 en España, hicimos una operación aquí con una zapatería, se llamaban Primadona,
una marca italiana que introdujo en España, con Claudio estuvimos muchos días trabajando. Y claro, una persona de ese tipo te enseña muchísimo. Yo siempre pregunto, oye, ¿y qué es lo que buscáis vosotros los locales? Pues, por ejemplo, él me enseñó que las zapaterías necesitan 1/3 de exposición y 2/3 para almacenamiento. Entonces, yo ya sé que cuando viene una zapatería, tengo que buscar un local que tenga 1/3 para exponer los zapatos y 2/3 de almacén. Entonces, todas esas cosas las vas aprendiendo con cada persona que vas trabajando. Evidentemente, cuando empecé, me equivocaba, tela, pero cuando algo te motiva y algo te gusta tanto, al final lo aprendes. Pero la pena es que no hay una escuela de esto, no hay un guión, no hay un guión. Tienes que aprender trabajando y buscándotelo por ti mismo. Pero yo diría que lo más difícil es obtener el producto, ¿no? Locales disponibles que después Claro, puedas... que un propietario, normalmente son empresarios potentes, que un propietario confíe en darte un local para que tú lo gestiones, es complicado. ¿Cómo lo haces? ¿Qué... Pues al principio engañándolos mucho, porque no me quedaba otro remedio. Quiero decir, pero te voy a decir una cosa, mira. Al final, yo recuerdo al principio que me decían, bueno, ¿y qué bagaje tienes tú? Y digo, pues el mismo que el resto de la inmobiliaria de Almería. Ninguno, ninguno. Porque, claro, el problema lo tienes cuando tú vas a pelear contra alguien. Pero es que yo consideraba que no tenía competencia. ¿Por qué no la tenía? Porque no había ninguna inmobiliaria especializada en locales. Por lo cual yo le diría, sí, yo no tengo experiencia. Dígame usted la experiencia que tienen los otros. Y entonces recuerdo, mira, yo recuerdo eh, un local donde está abierto, es que creo, Pepco, aquí en el paseo. ¿Sabéis qué local es? Pepco, un poquito más para arriba. Estaba Deals antes y antes Pull&Bear. Paseo de Almería número 5. Ese local es de un señor ya muy mayor. Es un encanto de señor, además, una familia que tiene muchísimos locales y tiene muchísimo patrimonio. Y fue uno de los primeros locales que yo empecé a trabajar. Y me acuerdo que él me dijo, dice, mira, te voy a dar mi local para que lo gestiones por la pasión que tiene. Por eso. Por eso, por eso y por eso. No la pierdas nunca. Pero claro, la realidad es que yo no tenía competencia. No tenía competencia. Entonces, ¿las otras inmobiliarias tienen más experiencia que yo como inmobiliaria? Sí. ¿Sabían más que yo de locales? No, no sabían nada. Sinceramente lo digo. En aquel momento no sabían nada. Porque nadie le hacía caso a esta parte del negocio, ¿no? Entonces, para mí fue relativamente sencillo, la verdad. No recuerdo tampoco que me complicase mucho. También es verdad también es verdad otra cosa. Yo me iba a las ferias de Madrid, contactaba con las marcas para que las marcas cuando viniesen a Almería me llamasen a mí. Si tú tienes un local en el paseo y yo te digo que vengo con Vodafone que quieren tu local, ¿tú qué dices? Ostras, tú eres Dios. Claro, entonces es muy fácil cuando llegas así. Y yo al principio llegaba mucho así. Llegaba con la marca. Yo te tocaba la puerta, pero yo decía, oye, que es que esta gente quiere tu local. Esa puede ser muy buena, la Una verdad. estrategia muy buena. Enfocarte en teniendo la demanda, Claro, irte a la oferta Y ya no y... es eso, que tú no tenías autoridad y hacía acopio de la autoridad de la marca a la que le estabas buscando el local. Es una claro, estrategia muy buena cuando empiezas. claro. Entonces, al final, el tema de cuando tú tienes el contacto de un local, cuando tú tienes el contacto del propietario, cuando tú tienes el producto, eres más pasivo. O lo normal es que seas más pasivo. Es verdad que nosotros hacemos un trabajo cuando nosotros cogemos un local. Yo cojo un local aquí en el paseo y digo, a ver, ¿para qué marca es susceptible que venga aquí? Y yo se lo envío esa información. Oye, mira, tenemos este local en Almería que te puede interesar. Oye, tenemos esto, tenemos esto. Contacto con los grandes, con esas grandes marcas que he hablado antes. Contacto con ellos. Hemos hecho muchas operaciones conjuntamente. Me decía, oye, ¿tenéis algún cliente que pueda estar interesado en esto? Pero eso es relativamente, se hace en un tiempo relativamente corto, ¿no? O sea, tú creas un dossier y mandas la información. Yo cada vez que viajo por España voy haciendo fotos, con mi mujer la llevo frita porque voy parándome y haciendo fotos de negocios de locales que no están en Almería, de marcas que no están en Almería, ¿no? Entonces digo, ostras, pues esta marca en este local podría estar tal. Pero no es, o sea, eso, cuando tú cuando tú manejas el producto, cuando tu cliente es el dueño del local, estás más a verlas venir, aunque tú propongas, ¿no? Pero el trabajo de buscar para una empresa concreta es muy, muy, muy laborioso. Muy laborioso. Porque el último trabajo que yo hice así fue para un banco que se llama Renta 4, que me encargaron que querían cambiar la ubicación en Almería.
y estuve un año trabajando y cada vez que cogía un local, que había un local nuevo, prepárate un dossier, explícale muy bien el paso de gente que hay, eh, mm, créate un key plan que se llama, que es decir, dónde están los bancos alrededor de tal. Eso cada vez que encontraba un local nuevo es muy, muy, muy laborioso. Pero está muy chulo, sobre todo cuando al final tiene éxito. Porque al final cuando tiene éxito, como fue el caso, que esta gente se fue y están en Federico García Lorca 100, cuando pasas por la puerta dices, qué guay. Este local era un trozo de cemento y ahora qué chulo está el banco y qué tal. Y es muy satisfactorio. Claro, el tema también de los locales comerciales, yéndonos un poco más meramente al tema empresarial, ¿no? de tu inmobiliaria. Comentabas que antes que es difícil vivir solo de los locales comerciales, Sí. porque entiendo que te llevas solo, pues luego una mensualidad, entiendo, ¿no? A ver, Del ten alquiler en o... cuenta que hay locales aquí en Almería que hemos alquilado, que son operaciones, no sé, que no, tú alquilas un local en el paseo y económicamente es una recompensa bastante grande. Pero es que esas operaciones se dan una vez cada 2 años. Claro. Entonces, nosotros alquilamos esos locales y alquilamos locales para peluquerías, para academias de inglés, para gente normal, y son locales de 800 euros, de 900 euros, y el trabajo que conlleva muchas veces es parecido. Porque tener en cuenta que además, cuando tú vendes una vivienda, lo único que se negocia es el precio, no se negocia nada más. Cuando tú trabajas sobre un local, se negocia el precio, se negocian carencias, se negocian quién hace la obra, se negocian los plazos del arrendamiento, se negocian una serie de cosas que yo siempre digo, tú imagínate que tú dices que quieres montar tu tienda de ropa y yo te he encontrado tu local, ¿no? Y tú dices, me gusta el local. Y yo te digo, vale, pues son 2.200 euros al mes, me encaja el precio. Y vale, pues ahora empiezan los problemas. Y es cuando empiezan los problemas de verdad. Porque negociar los contratos es complicado. Eh, Cuando son gente de aquí, de Almería y tal, a veces es más sencillo, si no se mete un abogado por medio y te la lía, ¿no? Pero cuando tienes que negociar contra bicharracos, que yo le llamo, de compañías muy grandes, y te tienes que ir a Madrid y te sientas en un despacho de abogados importante y se te sientan delante de 3 abogados, ahí te viene un poquito abajo, pero eso es mucha escuela, ¿no? Pero sí, que es verdad que nosotros alquilamos locales pequeñitos, oficinas pequeñitas, igual que oficinas grandes, ¿no? Entonces, nosotros a veces gestionamos coworking, que cada operación que alquila oficinas por 300 euros, pues bueno, pues se alquilan. Pero no, ¿eso te da para vivir solo? Muy bien, me podría dar muy bien si yo estuviese solo. Pero, pero no podría estar con el tema de la vivienda y no podría tener al final marca, que es lo que voy buscando, hacer empresa. Porque vosotros cobráis una mensualidad o vaya porcentaje de Depende, operación. depende de cada caso. Yo puedo negociarte una mensualidad, como puedo negociar un precio cerrado, depende de cada caso. Y más o menos ahora mismo, ¿cuánto estáis facturando? Ya que hemos sacado el tema del dinero. Pues mira, ahora mismo estamos facturando el año pasado, que fue un año bastante bien, porque cada año hemos ido creciendo, cerca de los 180.000 euros de facturación. Esa fue la facturación del año pasado. Para este negocio está muy bien, porque es un negocio de servicios, nosotros no compramos y vendemos. Entonces, para un negocio de este tipo, la verdad es que está muy bien. Este año creo que vamos a bajar facturación, no me importa decirlo, pero bueno, o no lo sé, porque tengo ahí 3 o 4 operaciones dando vueltas que nunca se sabe, ¿no? Pero este año hay un problema para todas las inmobiliarias, y es que no hay producto. O sea, es así de sencillo. O sea, si tú me vienes ahora y me dices, quiero una oficina chula en Almería, digo, no tengo nada. No hay. Nosotros gestionamos varios edificios de oficinas, gestionamos Paseo 27, gestionamos el edificio de Capri, en fin. Y luego oficinas sueltas, oficinas premium, oficinas muy chulas. No hay producto. O sea, una empresa que me venga diciendo, quiero una oficina de 150 metros en el centro de Almería, chula para tal, no hay. No es que yo no tenga, es que no hay. Pero que ni oficina ni vivienda. Bueno, vivienda no hay. O sea, el tema de la vivienda, hay muchas inmobiliarias que están teniendo problemas. No hay viviendas para todos. No hay. Entonces, cuando no hay producto, pues se paga la facturación. Es así de sencillo. Si no tienes nada que vender, entonces no es nuestro caso que no tengamos nada que vender, gracias a Dios. Trabajamos y además estamos haciendo ya también operaciones industriales, cosa que antes no hacíamos. El año pasado mañana se inaugura oficialmente la tienda de la marca de vehículos MG. ¿Los conocéis, MG? Ujú.
MG es de Grupo Huerta, un grupo empresarial muy fuerte de Murcia. Abren MG aquí en Huercal de Almería, esa operación la hemos hecho nosotros. También hemos trabajado con la DAF, con los camiones, hemos hecho operaciones allí en el Levante. El año pasado también hicimos una operación con la Agencia Aeroespacial Alemana, que unas oficinas que tienen aquí tremendas, porque la central térmica de Taberna, la central solar de Taberna, es de la mitad del capital es alemán, y yo no lo sabía, pero tienen así no sé, tienen una infraestructura muy grande aquí en Almería y se le alquilaron 600 metros de oficinas, también súper chulas. O sea que no estamos solamente en el ámbito de la ropa, la moda o la restauración, que también nosotros hemos trabajado con empresarios hosteleros de aquí de Almería muy bien, hacemos muchas operaciones de hostelería, pero ya estamos también en el ámbito industrial y eso se nota porque también hay que salirse de lo que es el centro de aquí de Almería. Pero lo cierto es que no hay producto, no hay un producto suficiente para sostener la facturación que tuvimos el año pasado. Sin embargo, la demanda es muy alta, tanto de compra de viviendas como de oficinas, vamos. Ahora mismo, si cayesen 5 oficinas en mis manos, mañana mismo las teníamos alquiladas y a empresas buenas y a gente bonita, pero no tenemos. Y viendo este panorama, ¿tiene algún plan de por dónde, No, imagino que ampliar el tema industrial, ¿no? Que has comentado? no, 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 no. A ver, plan, hombre, evidentemente tienes que coger producto, ¿no? Y hemos entrado con la parte industrial. Pero no, es un tema, estas cosas son así, son ciclos de la economía y son así. El sector nuestro de la inmobiliaria es un sector al que han acudido muchas personas en los últimos años. En el año 2014, cuando empieza a localizar, yo creo que estaríamos 7, 8 inmobiliarias en Almería, a lo mejor no había muchas más, si no eran menos, ¿no? Hoy en día no sabemos las que hay, toda la semana aparece una nueva, toda la semana aparece una inmobiliaria nueva, toda. No lo critico, es normal y es así. Al final la competencia está ahí, pero es un negocio relativamente sencillo de montar. A nosotros no nos piden ninguna titulación, a nosotros no nos piden ningún tipo de conocimiento. Nosotros queremos que nos regulen. Las empresas que estamos en la calle, que estamos montadas, queremos que nos regulen, pero no nos regulan. Entonces, no se nos exigen seguros de responsabilidad civil, nosotros los tenemos y me consta que muchos compañeros los tienen. Pero hay mucha gente en la calle que no tiene ni esos seguros, ni conocimientos, ni nada. Bueno, estamos en un año de transición. Esto es un año en el que hay poco producto y va a haber una limpieza en el sector de empresas. Es así. Estamos en ese año. Yo sabía que esto iba a ocurrir. A mí no me ha pillado de sorpresa. No me ha pillado para nada de sorpresa. También te digo, la facturación nuestra creo que va a bajar, pero no me preocupa. O sea, estaba previsto y dentro de unos márgenes totalmente sostenibles. Totalmente sostenibles. Y una cosa curiosa, tanto en la parte de viviendas como en locales comerciales, ¿invierte en publicidad para dar a conocer ese producto que tiene o es todo boca a boca? No, boca a boca no. Vamos a ver, el producto que tengo para venderlo, si tienes que invertir. O sea, si yo quiero que alguien en Barcelona quiera comprar una vivienda en Roquetas de Mar, tengo que invertir. Si no, ¿cómo lo va a ver? O sea, ya no, eso ha cambiado mucho, ya no es como antes. Antes ponía un cartel y la gente iba por la calle con su boli y tal. Ahora hay que invertir, evidentemente, en medios online. Y la inversión es grande, es muy grande. ¿Cómo invierto para coger clientes, para coger propietarios? O sea, entiendo que es por ahí por donde lo preguntan, ¿no? Ahí no funciona mucho el boca a boca, ¿no? A nosotros eh, yo no hago publicidad para coger locales comerciales. No, no me hace falta, gracias a Dios no me hace falta. Los locales me los mandan un empresario, me manda otro, un empresario me manda otro, y a mí con la gente que me viene me llaman, oye, tengo estos locales, toma mis llaves, hazme un estudio y haz lo Y que... con la vivienda igual. Con la vivienda nos ocurre prácticamente lo mismo. Pero ahí sí te tendría que decir que eso viene a raíz de un cambio que hice en el año 2017. Pues yo en el año 2016 abrimos instalaciones en Málaga, en la Alameda de Colón abrimos una oficina y yo ya estaba más tiempo en Málaga que en Almería, pasaba mucho más tiempo. Y aquí en Almería tenía una persona, Tony, que era quien me dirigía a la oficina de Almería y ahí actuábamos como una inmobiliaria, digamos, normal. O sea, nosotros llamábamos a la gente, oiga, ¿quiere usted que yo le venda su vivienda? ¿Qué tal? Que no sé qué. Así era como lo hacíamos. Pero en el año 2017, por un tema mío personal, tuve que volverme a Almería y, y cuando me llegué aquí, no es que nunca dejase Almería, pero yo venía aquí a reuniones nada más y me volví a ir a Málaga. Cuando llegué me encontré con un grupo de gente que prácticamente ni conocía aquí trabajando
Y me encontré con una inmobiliaria que hacía lo que hacían los demás, que era llamar, oye, ¿quiere usted que le venda su vivienda? Y me encontré con una serie de personas aquí que no cuadrábamos y con unos clientes que no eran clientes, eran enemigos, eran absolutos enemigos. Cuando tú llamas a alguien y le dices, oye, ¿quiere usted que le venda su vivienda, que no sé cuánto, que no sé qué? Vale, ven, toma mis llaves. Lo que está esperando es que se la vendas mañana. Mañana antes que pasado mañana. Porque tú le estás creando una expectativa. Cuando tú creas una expectativa falsa, pues resulta que esa persona está esperando a que tú falles. Entonces al final no tienes clientes, al final lo que tienes son enemigos. Yo en el 2017, cuando yo, en el mes de septiembre, que yo vuelvo de Málaga y yo hice una limpieza, me quité a todos los clientes de en medio y me quité a toda la gente que había aquí. Me quedé solo. Y reconstruí la empresa desde cero. No la parte de los locales, sino la parte de la vivienda. ¿Qué hice con eso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con eso? Y es un consejo que yo puedo dar a toda la gente que empieza y es saber qué cliente quieres tener. Para mí es fundamental que una persona que empieza visualice qué cliente quiere tener. Hay negocios que a lo mejor no lo puede hacer, pero tienes que focalizarte en eso. O sea, yo voy a montar mañana lo que sea, un restaurante. Bueno, ¿quién quiero que se siente en la mesa? Para mí, ¿quién es la persona ideal que se siente ahí? ¿Un tío que va a estar renegando porque va a pagar mucho, porque esto no está bien o porque la comida tal? ¿O una persona que viene a disfrutar de la comida? Tienes que visualizarlo y tienes que intentar conseguirlo. Porque si al final haces lo que hacen los demás, pues te puede ir bien, pero tienes que hacer que tu negocio sea tuyo, que sea un reflejo de ti. Y yo la parte que hice eso, la reflexión que hice en el 2017 me fue muy bien. Es decir, no, yo me he equivocado aquí. Yo no quiero que esta gente sean mis clientes. Yo quiero que mis clientes sean los mismos que yo tengo con los locales. Y con la vivienda no ocurre eso. Que la gente no viene por confianza. Cuando yo muchas veces lo digo y lo digo de verdad, yo no tengo por qué, en la mayoría de las ocasiones, los clientes que tengo, yo no tengo ningún contrato de exclusividad con ellos, no me hace falta. Son gente que me viene, me deposita su confianza y punto. Y punto. Cuando tú vas a una inmobiliaria tradicional, no, tienes que firmar un contrato de un año de exclusividad, de no sé cuánto, no sé qué. Yo a mis clientes les digo, estás conmigo trabajando hasta que queráis. Cuando no queráis seguir trabajando conmigo, ¿yo para qué te voy a tener aquí obligado como cliente? No tiene sentido. Tú no tienes por qué estar obligado a ir a un restaurante durante 12 meses y no ir a otro. Yo no le encuentro sentido a eso. Entonces, lo mismo. Yo con mis clientes son clientes míos hasta que ellos quieren. Si nosotros nos equivocamos, ellos no están contentos con nuestro servicio, yo no, tampoco quiero tener aquí una persona amarrada. Y esa filosofía, no se me va a nadie, también te lo digo. Pero esa filosofía no ha ido muy bien. Cuando tú se lo explicas a un cliente, le das tranquilidad. Porque la gente lo que no le. "Ah, es que la exclusiva, es que me preocupa, es que no sé qué". No lo entiende, ¿no? La Eso relación pasa a ser de otra forma, la es de verdad. otra manera, pero es de confianza absoluta. Oye, que si tú mañana no estás contento, que no te preocupes, que vienes aquí, Juan, no estoy contento por esto y por esto. Y si me he equivocado, te pediré disculpas y tú sigues con tu vida y yo con la mía, si es que no pasa nada. Y así es como lo trabajamos. Creo que eso también te va muy bien por el tipo de producto que tú tienes de vivienda habitual, que es vivienda premium, no son, Pues ¿no? mira, no te creas. No te creas. No tiene por qué ser así. Al final es que tú le transmitas confianza a una persona. Y la confianza el- lo miran de diferente manera, pero al final no deja de ser lo mismo. Es una persona con una economía más sostenida o un gran empresario. Al final es confianza, ¿no? Si una persona que es totalmente ignorante de qué hay que hacer cuando se vende una vivienda, de qué pasos tiene que hacer en una notaría, de cuánto vale su vivienda. Si tú le trasladas la confianza de que tú lo vas a atender bien, esa persona te lo va a hacer lo mismo que un gran empresario. Se fijan en cosas distintas, pero al final es lo mismo, es la confianza. Y ten en cuenta que en mi sector, como en otros, pero nosotros nos lo hemos encontrado muchas veces, aquí hay gente, en mi sector como en todo, ¿eh? Hay gente de todo tipo. Hay gente de todo tipo. Y nosotros hemos visto cosas muy heavy. Yo recuerdo una persona que nos mandó hace poco a unos amigos suyos, eran 3 chicos, 3 hermanos, son ingenieros, se dedican a temas de la automoción, no tienen ni idea de vivienda ni nada de nada, y nos lo mandan que han heredado una vivienda y le habían dicho a una inmobiliaria que valía la vivienda 300.000 euros, una vivienda en la térmica.
cualquiera sabe que una vivienda a la térmica no vale eso. Una vivienda a la térmica de 3 dormitorios vale 440.000, 430.000, 450.000 euros. Si tú no sabes y tú firmas con esa inmobiliaria, al día siguiente te han vendido tu vivienda, vete tú a saber a quién se la han vendido, si no la han comprado ellos, y te han tomado el pelo. Y te han tomado el pelo y tú ni te has enterado. Y eso no ha ocurrido aquí. Lo cuento porque es verdad, porque no ha ocurrido. Y no es que me haya ocurrido a mí, es que lo ha ocurrido a otros compañeros también. Entonces, si tú le trasladas la confianza, decirle, oye, mira, no, esto es así, 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 se lo demuestras con números. Al final esa gente se siente cómoda. ¿Para qué necesitan irse con otro? No tendría mucho sentido. Pero claro, no todo el mundo puede ser tu cliente. Ni yo soy para todo el mundo. Es lógico. Pero hacedme caso. Tienes que visualizar quién quieres que sea tu cliente. Y no falla, ¿eh? Me parece buena filosofía. Sí, 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 sí. Y ahora, yéndonos un poco, ya sabes que te tenemos que preguntar, claro, si estás en el mundo de la inmobiliaria, ¿cómo no te vamos a preguntar si tienes alguna otra inversiones o... Inmobiliaria, ninguna. Cero. O sea, ¿todos tus ingresos dependen de la inmobiliaria? Sí, yo no tengo otro negocio. También es cierto que no es por falta de previsión, no es por otra cosa. Yo creo que este negocio de intermediario de inmobiliaria va a existir siempre, mejor o peor, pero es un negocio que siempre va a existir. No se me ocurre, por más que intento estar al día con la inteligencia artificial y con todo este tipo de cosas, bueno, a no ser que venga ya mañana un robot y nos sustituya, pero entonces ya estaremos perdidos. Pero no creo que sea un negocio que, bueno, pues tendrá sus ciclos como todo y tal, pero no creo que sea sustituible ahora mismo, ni en el futuro veo cómo. Eh, entonces todo el dinero que ha generado Localiza se ha reinvertido en Localiza. O sea, ten en cuenta que Localiza empezó con 300 euros, y no miento. Localiza empezó con 300 euros. Lo único que hice fueron tarjetas de visita y el resto fui tan tonto que me lo gasté en carteles, cuando no tenía sitio donde ponerlo. Pero en eso me lo gasté. Así es como empezó Localiza. Y todo el dinero que he ido ganando en esto lo he ido reinvirtiendo en la empresa, en mejorar las instalaciones, en hacer un software propio. A ver, al final existen CRMs para trabajar y como a mí no me gustaba ninguno, invertí muchísimo en hacer un software propio para que sea bidireccional con los clientes. Los clientes tienen un software en el móvil que se instalan y así interaccionan con nosotros. He ido reinvirtiendo muchísimo en la empresa y creo, y además, mi empresa, todo lo que pueda reinvertir me lo va a devolver. Por lo cual, exceptuando mi mujer Esther, que se dedica a tema de banca y tiene sus cosas, mis cosas de fondos de inversión y cosas por ahí, a mí no tengo dinero invertido en otra cosa y además no me gusta el inmobiliario, no me gusta invertir en el inmobiliario. No me gusta. Al final confía en tu negocio, qué mejor Yo reinversión del confío dinero. 100% en mi negocio. 100% en mi negocio. Confío porque toda la vida ha existido y porque te lo digo de verdad, porque creo que va a seguir existiendo. Hay mucha gente que dice, no, es que las tiendas, por ejemplo, las tiendas físicas van a desaparecer por la venta online. Mentira, mentira. O sea, es una de las cosas que la gente que no sabe lo dice, no, es que los locales van a ver, no van a valer nada porque no va a haber tiendas. No es verdad. Las firmas hoy en día están invirtiendo en locales y van a seguir invirtiendo. El modelo futuro que viene es un modelo híbrido. ¿Qué es lo que hacen muchas mujeres hoy en día? Digo mujeres porque son las grandes consumidoras de moda, ¿no? Yo no lo hago, pero lo veo en mi casa, por eso lo digo. Compro online y lo devuelvo en la tienda, lo que no me gusta. Y lo recojo en la tienda o lo recojo en otro sitio, pero lo devuelvo en la tienda. Zara, que no son tontos, están invirtiendo mucho en online, pero necesitan las tiendas. Lo necesitan. Entonces, lo que se están creando son modelos híbridos de negocio. Se van a tener locales, evidentemente, menos de los que había antes, pero van a estar. Entonces, si te preguntásemos si la inmobiliaria tuviese que cerrar hoy Ujú, mismo ujú. y te tuvieses que reinvertir, ¿cómo lo harías? ¿O Pues en qué mira, sector lo harías? cuando el primer día del coronavirus, eh, yo recuerdo el viernes por la tarde, antes del coronavirus, que fui al día, yo estaba un poco en shock, porque yo seguía trabajando, sabía que venía la historia, porque lo sabía, porque yo tengo clientes que tienen inversión en China y ya me lo habían advertido y tal, pero esto de que estás trabajando, intentando cerrar operaciones antes de que nos encerrasen para poder facturar lo máximo posible. Y ese viernes antes de encerrarnos, recuerdo de pasar por un Mercadona y ver una cola salvaje de gente y ahí me
la verdad es que me impresionó. Y entonces entré en el día y hice la compra más absurda del mundo. Cogí una bolsa y eché arroz, eché cañas de lomo, eché, no lo sé, una cosa un poco. Y me acuerdo que me encontré con un compañero de otra inmobiliaria que me dijo, Juan, qué ruina tenemos, qué ruina. Claro, en ese momento piensas, vale, mi negocio se ha acabado. ¿Quién va a comprar un piso? Si está todo el mundo encerrado, si la gente no tiene un duro, o sea, se ha acabado. Y me acuerdo que me decía mi mujer, madre mía, ¿ahora qué vamos a hacer? Y digo, no te preocupes, no te preocupes, que si hay que vender colchones, se venden colchones. Ya después de tanta historia, a mí no, sinceramente, no tengo vértigo. Y lo digo de verdad. Yo no tengo miedo por el negocio. Siempre tiene inquietud, siempre tienes que estar preocupado. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Tú no puedes pensar, no puedes ser tan iluso de pensar, va a ir siempre todo bien. Las cosas no siempre van a ir bien. Pero yo miedo no tengo ya en eso. En ese aspecto ya hace mucho tiempo que lo perdí. Eh, bueno, si mañana por lo que sea me tuviese que dedicar a otra cosa, me dedicaría a otra cosa. No hay problema. No tengo ningún problema en eso. No sé a qué, la verdad. Nunca me he parado a pensarlo porque no me veo ya haciendo otra cosa que no sea esto. Pero de verdad que no tendría ningún problema. Quizás, no sé, vendiendo seguros, no lo sé. La verdad que nunca te has tenido que parar a pensarlo porque la vida te ha ido, como hemos visto, poniendo delante de tus manos un camino. Sí, mira, gracias a Dios he tenido gente que ha confiado en mí. O sea, eso sí que es verdad que por el motivo que sea, he tenido gente que me ha confiado en mí y en cada momento me han ido dando oportunidades que me han dado. Igual que ahora, ¿eh? Yo cuando empecé también tengo ciertos empresarios que siguen siendo clientes míos, grandes empresarios, que confiaron en mí. No sé el motivo muy bien por qué, pero confiaron en mí, ¿no? Y entonces eso me ha hecho también que tenga mucha autoconfianza, que la tengo. Pero por eso digo que no siento miedo al futuro, a lo que pueda pasar. El día de mañana, si por lo que sea me tengo que dedicar a otra cosa, me dedicaré a ello y no pasa nada. Y todo el mundo lo hace y no pasa nada. Yo creo que te has reinventado ya tantas veces que le has perdido el miedo a saltar al vacío, ¿no? Tú Sí, has pero vivido bueno, tanto tiempo en el sí, vacío que ya es tu pero hogar. bueno, ya llevo tiempo con esto y bien, y ya espero que no tener que. Por eso estoy invirtiendo tanto en esto, porque confío plenamente en este proyecto, un proyecto que está muy consolidado. Y bueno, igual mañana hago otra vez la misma tontería o no de abrir en otro sitio, en otra ciudad. ¿Cuáles son tus planes de futuro para la inmobiliaria? Uy, pues mira, a mí me gustaría abrir en otra ciudad, más ya tengo el objetivo. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Eso prefiero no decirlo. Vale. Pero no a ser Málaga. No a ser Málaga. La gente tiende. Los empresarios, mira, muchos se han equivocado abriendo en Málaga, muchísimo. Otros le ha ido muy bien. Málaga es una locura de mercado. Yo lo conocí cuando yo me fui, fue antes del boom salvaje. Y a nosotros ahí la oficina no iba muy bien. Pero ya te dije, tuve que volver aquí por un tema personal, no por un tema de que aquello no fuese bien. Me quedé con la espinita, pero ahora mismo sería una locura entrar en Málaga. No tiene sentido. Pero tengo otro proyecto por ahí que tengo mucha ilusión, que me gusta, que me ilusiona muchísimo, relacionado con los locales. No sé si voy a poder con él o no, no lo sé. Mi intención es que antes de final de año tenerlo más o menos cerrado y estoy ya dando los primeros pasos, pero no lo sé si lo voy a poder realizar o no, no lo sé. Todo depende de si antes termino de organizar cosas aquí dentro. Si las puedo organizar bien aquí, perfecto. Si no, no quiero que la oficina empiece a no funcionar lo bien que funciona por el hecho de abrir en otro sitio, ¿no? Pero sí que tengo ilusión y lo tengo medianamente claro, que lo quiero. Bueno, ya no entrenaremos. Sí, espero que sí. Espero poder realizarlo porque la verdad es que además sé que iría bien. O sea, es que lo sé que iría bien. Lo tengo muy claro, muy claro, muy claro. Pero ya te digo que primero, antes de eso, necesito aquí eh, tener las cosas claras porque no puedo hacerlo a lo loco. No puedo hacerlo a lo loco. Genial. Pues Juan, muchas gracias por este rato. Yo creo que tu historia de reinvención continua a nosotros nos enganchó. Bueno, escúchame, hay mucha gente así, ¿eh? Hay mucha gente. Estoy seguro. Sí, yo tengo muchos amigos, conocidos, que se han tenido que reinventar constantemente. Ten en cuenta que hay gente que de su pasión han hecho la virtud y han hecho su profesión, pero a veces no puede ser así. Y a veces la vida te empuja a ir por ciertos caminos y te empuja, pues, a hacerte autónomo. Y muchas veces la vida te empuja a eso, ¿no? Y de ahí, sin embargo, te ha hecho crecer. Y hay muchos empresarios así. Hay muchos que han sido por vocación y vosotros habéis entrevistado a alguno de ellos que yo tenía claro que quería esto.
y muchos que la vida nos ha ido empujando por ciertos caminos. Y a mí me encanta esa filosofía de rendirte a la vida, te ha puesto esto delante. Es que no queda otra, ¿eh? Al final no te queda otra. Y además, te digo una cosa, y es lo último, ya me callo, que me gusta mucho hablar. Pero cuando hay problemas, tú lo único que tienes que hacer es continuar para adelante. Y es como una especie de puzzle que al final todo va encajando. Todo va encajando. Todo va encajando y las cosas pasan. Entonces, cuando tú te das cuenta de que al final las cosas pasan, tú sabes que tienes ciertos horizontes. Oye, pues ahora me va a tocar pasarlo mal por aquí. Pero yo a lo mío, a lo mío, a lo mío, y todo va encajando. Y al final la vida encaja y todo encaja, es como un puzzle. Y todo vuelve otra vez a lo bueno. Entonces, no hay que venirse abajo cuando las cosas vienen mal porque no tiene sentido. Al final, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa llorando? No tiene mucho sentido. Sí, y me parece buena reflexión también que siempre vuelve lo bueno y también lo malo. Claro. Y que me ha gustado la reflexión que tú has hecho de que ya tienes previsto que este año no va a ser bueno, pero que está todo controlado, que eso también es importante. Sí, está totalmente controlado. Este año no va a ser el año satisfactorio de otros años, que hemos ido creciendo un 25, un 25, un 25, un 25, y este año no lo va a ser, pero lo sé desde antes de que acabase el año pasado. O sea, absolutamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Espero que les sirva tu historia y que hayan aprendido de este ratito que hemos echado contigo. Esperemos que haya estado cómodo y... Sí, muy cómodo, mamá. Vosotros lo hacéis súper cómodo. Si al final lleváis a que uno hable y hable y hable. O sea que a mí me gusta. Y a nosotros nos encanta escuchar, así que... Muy bien. Pues nada, antes de acabar, simplemente recordad, por favor, suscribiros y sobre todo, pues comentarnos si os está gustando este tipo de contenido, si a lo mejor os gustaría otro sector, que busquemos personas de un sector específico, lo que sea, comentadlo, suscribiros y espero que os haya gustado el episodio. Y también si estamos haciendo algo que nos gusta, pues nos puede ayudar a mejorar. Os lo agradeceríamos muchísimo. Y nada más. Ey, Rubita, ¿cómo que nada más? Aquí ha habido un detalle que creo que ha pasado bastante desapercibido. Exacto. Tanto las tazas como las camisetas las hemos diseñado nosotros y Ana de Coco Publicidad se ha encargado de materializarlas. Una empresa en la que podéis confiar para que os hagan cualquier tipo de artículos personalizados. Ana insistió en que quería regalarnos tanto las tazas como las camisetas para apoyar el podcast, pero la verdad es que si hubiésemos tenido que contratar con alguien, tanto por seriedad como por relación calidad-precio, lo habríamos hecho con ellos. Y ahora ya sí, nada más. Con esto nos despedimos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.